Bien, vamos a continuar porque se interrumpió la exposición, ¿no? De teórico. Intento acercarme hacia la instancia conjetural del psicoanálisis, pero, como mencioné, voy a hacer una breve reseña en relación de poder mencionar ciertos epistemólogos clásicos, ¿no? Esta cuestión de la ciencia conjetural, psicoanálisis como ciencia conjetural, algo que si lo ponemos en tensión con Karl Popper, desecharía como posibilidad, ¿no? Sería inviable, porque la liga más a una instancia, digamos, del orden de la metafísica, en cuanto que va más allá de la física. En cierta forma hay una inscripción ahí con la metapsicología. ¿Y qué nos dice Karl Popper en Conjeturas y Refutaciones? Dice, la respuesta adecuada a mi pregunta, ¿cómo podemos detectar y eliminar el error? Es, según creo, la siguiente, criticando las teorías y presunciones de otro y, si podemos adiestrarnos para hacerlo, criticando nuestras propias teorías y presunciones. Esta respuesta resume una posición a la que propongo llamar racionalismo crítico. Bien, esto que se denomina falsacionismo, pero que él en verdad insistía en sus textos como un racionalismo crítico, ¿no? Esta cuestión de poner en interrogación la propia teoría. En cuanto a esto, podemos decir que el psicoanálisis, digamos, es lo que realizan, y no lo realizan precisamente las otras ciencias que se consideran popperianas, porque los historiales clínicos, como yo ya he mencionado, ¿no?, de Sigmund Freud, son fracasos de los cuales él, esa refutación propia de la teoría dada por la propia experiencia, le permite reformular más teoría. Pero esta instancia de la conjetura, como una instancia imaginativa, creativa, inventiva, que solamente es aceptable por Karl Popper en la hipótesis, en la posibilidad de hipotizar, es lo que se extiende, digamos, en el psicoanálisis. Si bien esto se podría hacer analogía con un diagnóstico, ¿no? Un psicodiagnóstico, pero en el sentido, digamos, de las entrevistas y un diagnóstico en referencia a un cuadro clínico, luego esto, digamos, se pone en tensión con el desarrollo de trabajo. Entonces, ¿no?, vamos a leer de conjeturas y refutaciones, otro párrafo de Karl Popper, pero fíjense ustedes, ¿no? Cómo hay una coincidencia, más allá de aquellos que lo leen, digamos, literalmente, si uno lee en la escritura de él, leemos esto en su escritura, dice, página 50, ¿no? En un sentido histórico, todas o casi todas las teorías científicas se originan en mitos y que un mito puede contener importantes anticipaciones de teorías científicas, ¿no? Entonces, sí, pero ¿qué es lo que hay en un mito? Es lo que yo ya trabajé en los videos anteriores, la metáfora. El tema es que, bueno, acá no es aceptable la metáfora, digamos, como esta instancia, digamos, de generar un vacío, de generar una falta, de generar algo, digamos, que se enuncia en relación a otra cosa. Es decir, esto es inaceptable, entonces, bueno, queda por fuera. Pero hay un reconocimiento que hay una verdad. Ahora bien, a la vez hay un reconocimiento que lo que está proponiendo, digamos, como episteme, no puede abordar esa verdad. O sea que hay un reconocimiento de un fracaso en tanta epistemología de racionalismo crítico, ¿no? Es crítico para afuera, pero no hacia adentro. ¿Mm? Es fácil ese criterio, ¿no? Aplicando a los otros. Dice, siguiendo el mismo texto de Popper, el criterio de refutabilidad es una solución de este problema de demarcación, ¿no? Pues sostiene que para ser colocada en el rango de científico, los enunciados o sistemas de enunciado deben ser susceptibles de entrar en conflicto con observaciones posibles o concebibles, ¿no? Atendiendo a este campo observacional, digamos, ¿no?,
donde se refiere a una cuestión de que el objeto es el objeto material. Y si el objeto es el objeto psíquico, si el objeto es el inconsciente, bueno, toda esta cuestión, digamos, se derrumba todo este edificio racionalista crítico. Pero no obstante, digamos, tiene el psicoanálisis su criterio, su rigor, su ciencia, como ya lo he venido trabajando anteriormente. Pero yo estoy haciendo un poco un reconto y volviendo hacia atrás para trabajar el método iniciario, ¿no? El método iniciario y la escritura. ¿Por qué insisto tanto? Y me retiraré insistiendo, digamos, ¿no? Y no sé, tal vez uno o dos escuche y entienda. Porque es la escritura, el valor de rigor. La escritura es la posibilidad conjetural, es la letra, ¿no? El que tiene valor de significante y contiene en ese significante la metáfora. Y ahí en las enseñanzas, tanto de Barthes, de Jacques Lacan, ¿no? Pero ¿quién puede hacer un orden de transmisión de esto si no usa el recurso de talleres de escritura y de lectura como una posibilidad, entre otras, ¿no? Yo tomé esa vía, digamos, y encuentro que es favorable en un discurso universitario generar, digamos, un espacio creativo e inventivo, más allá, digamos, de los grandes copistas, digamos, o la gran demanda de copia y pegue. Algo se puede, algo se puede. Vamos a otro clásico, ¿no? Thomas Kuhn, en su texto Estructura de Revoluciones Científicas. ¿Qué nos dice, no? En relación a las revoluciones científicas, él dice, página 165, los paradigmas son la fuente de los métodos, problemas y normas de resolución aceptados por cualquier comunidad científica, en cualquier momento dado. Como resultado de ello, la recesión de un nuevo paradigma frecuentemente hace necesaria una redefinición de la ciencia correspondiente. Por lo tanto, estamos trabajando el paradigma, ¿sí?, en relación al psicoanálisis, pero ese paradigma requiere que un método. ¿Y qué más? Y una escritura que se sostenga en el método y que a la vez sostenga el paradigma, ¿no? Es decir, están enlazados unos con otros. De eso se trata, ¿no? En cuanto a la comunidad, a esta comunidad científica, a esta comunidad psicoanalítica, ¿no? Otro autor, ¿no? Que ya lo hemos estado trabajando en relación de Lakatos, que eran amigos como discípulos de Karl Popper. ¿Qué nos dice Feyerabend, Paul Feyerabend, ¿no?, en su texto contra el método, ¿no? O sea, contra el método ¿de quién? De Karl Popper, digamos, ¿no?, del racionalismo crítico. Esquema de una teoría anarquista, ¿no?, del conocimiento, ¿no?, contra esa rigurosidad del padre, esa rigidez de ese padre intelectual, racional, que gobernó y sigue gobernando, porque todos los protocolos científicos, si uno indaga, no es otra cosa que la epistemología popperiana, en términos cualitativos o en términos más cuantitativos, pero sigue siendo Karl Popper. Y detrás de Popper encontramos a Kant, y detrás de Kant encontramos a Descartes. Esta secuencia, digamos, ¿no?, este discurso del método, esta razón crítica. Es decir, tenemos un encadenamiento acá, siempre estructurado desde una lógica binaria, que es la gran pobreza, digamos, la gran imposibilidad, ¿no? Es esa vía, digamos, donde el fracaso ya está anunciado, como posibilidad, digamos, de abordar algo del orden de lo psíquico. Sí, digamos, hay éxito, digamos, en otro orden, digamos, ¿no?, en el orden de estas correspondencias en lo material, ¿no? ¿Qué nos dice Feyerabend? Él nos dice, mi tesis, ¿no?, es que el anarquismo estimula el progreso, cualquiera sea el sentido en que se tome ese término. La idea de una teoría fija de la racionalidad, y ahí están criticando a Popper, descansa sobre una concepción excesivamente ingenua del hombre y su control social. O sea que le dice, está diciendo a Karl Popper que es ingenuo, digamos, que no conoce el alma humana, que no sabe lo que es la psique, dicho de otra manera. No lo dice en estos términos psicoanalíticos, sino que lo dice en términos sociales, ¿no?, en términos culturales,
en términos de lazo social. La escritura freudiana. La escritura freudiana es una escritura de ensayo, ¿no? Esto que hablamos antes, en donde el error, ¿no?, que puede ser esto del orden de la clínica un fracaso, juega un papel central en la elaboración de la teoría. Esta praxis, ¿no? La praxis, la unión de teoría y práctica. Y esto nos permite, digamos, una producción escritural que se actualiza en su movimiento, porque es dinámica, porque es tópica y porque es económica, porque la escritura sigue la estructura de la metapsicología, ¿no?, cuyo centro es la metáfora, si esa escritura es psicoanalítica, del ensayo psicoanalítico. No deja de ser un ensayo, ¿no? No deja de ser una conjetura, no deja de ser una ficción, pero a la vez es otra cosa, pero a la vez contiene una verdad, pero a la vez tiene efecto de enunciación, ¿no?, que produce una subjetividad, que produce efecto de subjetividad en quien escribe, en quien se busca en la letra, en quien produce su propia letra, ¿no? Siempre, digamos, apoyado en lo literario, porque si este efecto, digamos, bueno, después el sujeto, si lo quiere quiere profundizar, buscará su propio análisis, ¿no? Pero acá de lo que se trata es de que se libere la mano, y se libera el pensamiento, liberarse la mano, que es esto que estaba cerrado, en puño cerrado, y que se puede abrir, y que se puede tomar. Primero hay que tomar, para abrir, en relación a tomar, ¿no? Para tomar hay que abrir la mano. Y sigue con el puño cerrado, no se puede. Entonces, esto es libertario. Tanta cuestión y mención, digamos, retórica sobre lo libertario, y más retórica sobre lo libertario, pero ¿quién conduce a lo libertario? ¿Cómo se genera lo libertario? ¿Cómo se instrumenta lo libertario? ¿Cuál es la forma de ofrecerle la libertad al otro? ¿No? Repitiendo, copiando, reproduciendo, igual, en reflejo. Entonces, esta ciencia conjetural permite unir la división que plantea el psicoanálisis al ubicar al saber del lado de la conciencia y a la verdad del lado del inconsciente, ¿no? Esto que trabaja Jacques Lacan en sus escritos. Siendo que la ciencia racional en su construcción del saber nada quiere con la verdad, ¿no? Esto que habíamos hablado, que yo estaba hablando en el video anterior que se cortó. Entonces, ahí hacemos mención, digamos, este texto de Policy Manson y Selly, Investigación y Psicoanálisis, cuando trabaja el término del investigar, ¿no? Desde la etimología. Investigar que remite a vestigio, ¿no? A seguir la huella, en vestigio, en el vestigio, en la huella la huella como un indicio, ese indicio que nos va a llevar a través de cómo, no es la observación directa, ¿no?, como lo que mencioné sobre esta búsqueda del venado, sino que es este venado inconsciente que habla, es un venado que habla. Es esa parte pulsional, que también tiene cuernos, digamos, esa parte pulsional, ¿no? Esos antiguos dioses, ¿no? Esos dioses dionisíacos, representados con esos cuernos, ¿no? O judeo-cristianos, aquellos que tienen cuernos, el propio Moisés, ¿no? Baja del monte Sinaí con cuernos, así lo representa Miguel Ángel. Esta cuestión, es decir, de lo pulsional, sublimado en el Moisés, hecho ley, digamos, transformado en metáfora. Pero en otros no, en otras culturas sigue eso pulsional, en una voz totalmente activa, ¿no? En ese impulso. ¿Hacia dónde nos lleva ese impulso? Nos da esa posibilidad de que la pulsión en su represión haga sublimación. Nos da esa posibilidad. Nos da letra la pulsión en su sublimación. Hay que hacer letra. De la pulsión hay que hacer letra. De eso se trata. Hacer letra de la pulsión. Hablo y voy pensando, ¿no? Me parece interesante a veces.
proponer esto, ¿no? Porque no solo propongo, sino que pongo también en acto, porque lo ofrezco y lo trabajo y doy cuenta de eso en las producciones. O sea, no es retórica, es un movimiento más, es un movimiento, digamos, que lleva a poner el cuerpo y a poner la pasión. Entonces, la ruptura epistémica es algo que estuvimos trabajando, ¿no? Todo el tiempo, en todo este primer año. La necesidad de la ruptura epistémica se nota en la escritura. Si bien nosotros aceptamos, digamos, porque los tiempos son diferentes en cada estudiante, una producción lineal al modo literario y retórico y explicativo, y que no tanto así pueden avanzar, pero queremos, digamos, mostrar que es posible otra cosa y hay muchos alumnos que lo logran. No la mayoría, pero hay muchos que sí lo logran. Más allá de introducción, desarrollo y conclusión. Otra forma de trabajar esto digamos que se esconde, que está ausente, que vuelve, y que vuelve bajo otro nombre, que vuelve bajo la sustitución, que no retorna pero está ahí en la transposición. Todos estos juegos, ¿no? Estos juegos de posibilidades, que son los juegos del ser, son los juegos de la falta del ser, ¿no? Y de la falta. Entonces, seguir los indicios de aquello que se desliza y se traslada, ¿no? Cambiando de forma, dibujando otros contornos, esa verdad que muda en escritura, que pide un gesto de lectura, ¿no? Ante esa letra que aprisiona, ¿no? Esa A como objeto, causa, deseo, y que es prisión y se va a transformar en expresión. Vamos a hacerla expresiva, ¿no? A eso que nos está aprisionando, que nos oprime el corazón, el estómago, o la espalda, el cuello, ¿no? Esto que nos da angustia y que nos anuda. Vamos a poner letra a eso, ¿por qué no? Esa no regla que es la regla, ¿no? Que puede dar origen a un estilo, que es esto que mencioné antes, ¿no? Esto de poder encontrarse consigo mismo en la letra. La trama conjetural permite entonces que las tensiones vibren en la resonancia de la pregunta, ¿no? Que hace eco en la escritura de un ensayo psicoanalítico. Vuelvo a insistir, un ensayo psicoanalítico. El objeto de estudio es el inconsciente, el objeto A. Y acá voy a leer algo del maestro Jacques Lacan, del texto La ciencia y la verdad, página 842, del escrito 2. Dice, y recordemos que, aunque ciertamente plantear ahora la cuestión del objeto del psicoanálisis es volver sobre la cuestión que hemos introducido desde nuestra llegada a esta tribuna. Hemos indicado también que esa cuestión no podía resolverse sin que, sin duda, se modifique en ella la cuestión del objeto de la ciencia como tal. El objeto del psicoanálisis, ¿no? Luego hay un espacio, no es otro, sino que he adelantado ya de la función que desempeña el objeto A. El saber sobre el objeto A sería entonces la ciencia del psicoanálisis. Esa sería su propuesta. Es más, luego dice que si él algo inventa, se trata de eso, ¿no? De indagar acerca de ese objeto causa de deseo, ¿no? ¿Qué lo provoca? ¿Qué lo invoca? ¿Qué lo nombra? El método de indagación y la escritura, algo sobre el cual de alguna manera estoy dando vueltas, ¿no? La búsqueda de la metodología es la de poder desprender del texto, ¿no? De un texto, una escritura, un análisis es un texto también. Por eso se historiza el análisis y por eso hay que escribirlo. Y por eso todo esto es aplicable a quien ejerce el arte de psicoanálisis, ¿no? A quien pone letra a su experiencia y le ayuda a poner letra y palabra, ¿no? A quien acompaña, ¿no? Esta posibilidad de acompañar y aliviar en ese dolor existencial, en esa alianza, en esa falta de ser, en todos sus modos. Aquellos frutos que han sido producto de la condensación, el desplazamiento, la paradoja, la aporía, la alegoría, la antinomia, la analogía, así podemos ir citando, ¿no? Y referenciando figuras retóricas, ¿no? Que danzan en la escritura, que danzan en la subjetividad, que danzan en todo discurso. Y son claves de lectura.
hay que leerlas, ¿no? Como claves, como posibilidades, como artilugios de un texto para decir una verdad, siempre a medias. Señuelos teóricos que convocan, ¿no? Señuelos retóricos, teóricos, que convocan a la metáfora y a la metonimia, y al diálogo continuo entre el sujeto y el texto, en un decir que los une, pero que también los separa. ¿Por qué? Porque hay algo del orden de lo simbólico que juega ahí, ¿no? Entre ese real y ese imaginario. La verdad, ¿no? Investigar como esa curiosidad sexual que señalaba Freud, ¿no? Esa indagación tan infantil, ¿no? Tan constante, tan seria, ¿no? Tan de protocolos científicos, ¿no? De rigurosidad, de concurso. Y no es más que un juego infantil, es querer saber, con un gran rodeo en donde el sujeto se pasa la vida, ¿no? Transformando el placer en angustia. Y ahí queda detenido, siguiendo, acumulando títulos y más títulos, y grados y posgrados, en juegos de poder, desvaneos, ¿no? De soberbia y vanidad, y miserias de relaciones, ¿no? De luchas, ¿no? De disputa. Bueno, y así seguimos en la cadena. La pulsión epistemológica, ¿no? Esta pulsión, estas voces que son, nos hablan, estas voces, activa, pasiva y reflexiva, ¿no? Estos movimientos en el cuerpo, en el alma. Vamos a leer de nuevo al maestro, Lacan, La ciencia y la verdad, en el escrito 2, página 847. Esta pulsión tiene tres voces, activa, reflexiva, pasiva. Habrá que decir que tenemos que conocer otros saberes que el de la ciencia cuando tenemos que tratar de la pulsión epistemológica. Se pregunta, es una pregunta, ¿no? Yo lo leí no como pregunta, pero es una pregunta. Y, ahora sí lo leo con pregunta, y volver una vez más sobre aquello de lo que trata, que es admitir que tenemos que renunciar en el psicoanálisis a cada verdad que responda su saber. Es decir, esta cuestión de dar sentido, cuidado con dar sentido, cuidado con decir que ese saber es una verdad, cuidado con promover que una teoría agota la verdad. El propio psicoanálisis cae en eso, en ese engaño este, por instrumentación, digamos, institucional, ¿no? Porque cuando todo esto se despliega en lo institucional se transforma en una estructura de poder. Y reproduce la lógica de lo social y lo cultural, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay una disputa en espacios colegiales que concursan por la gestión y en ello el poder y la administración? No vuelve todo lo mismo. ¿Qué diferencia hay con el resto? ¿De qué valió todo eso, digamos, que se intenta aplicar en la singularidad de la clínica? ¿Se recupera algo de eso? ¿O vuelven las miserias de siempre, habitando a los sujetos, haciendo más de lo mismo? Y vuelvo a la frase, ¿no? Escrita, al párrafo. Dice, esto es el punto de ruptura por donde dependemos del avenimiento de la ciencia. El punto de ruptura entre el saber y la verdad. El punto de ruptura. Generar un nuevo saber hacer, ¿no? Un nuevo saber hacer. No solo el saber, como un racionalismo crítico que postulaba Karl Popper. No, un saber hacer con la verdad. Un saber instrumental. Y para eso, ¿qué método usó? El método iniciario. ¿Y cómo lo pienso? ¿Cómo pienso eso que registro, historizo? ¿Cómo lo pienso? ¿Tanto existencial o reducido, digamos, a una cuestión de práctica profesional? En la letra. Lo pienso en la escritura. ¿Y si no escribo? ¿Y si yo no escribo? ¿Si yo no sé escribir? ¿No? Si no tengo un saber hacer en la escritura, ¿cómo puedo lidiar con esas voces de la pulsión si no tengo un saber hacer en la escritura?
¿Mm? Pareciera que entonces, ¿qué tiene el propio psicoanálisis si no hay esa demanda de arte? Si no tiene una dimensión artística que lo distingue, hace la distinción, hace la diferencia. Es una ciencia baja. Bueno, estos van a ser entonces 2 videos cortos. Voy a dejar el primero porque lo interrumpió el azar. Algo hizo que se corte esa conferencia. Creo que dura 30 minutos y esto durará otros 30. Y dejaremos, digamos, este Power extenso, tiene más de 40 gráficos. Así que dejaremos para el último encuentro algunas otras cuestiones que decir para el diálogo entre aquel que dispone de un tiempo para atender y pensar y este profesor viejo que ya se va.